La mano del agente Marcus Sullivan se congeló en la puerta del coche, y el café se derramó por sus dedos curtidos. El pastor alemán que estaba parado en la autopista 101 no debería existir, no con cinta adhesiva alrededor de los ojos como una venda plateada, no con sangre filtrándose a través del pelaje enmarañado. No fue el perro herido lo que detuvo su corazón. Fue lo que colgaba de sus fauces, una mochila rosa, sostenida con la devoción de un soldado que custodia la bandera de su camarada caído. Dorothy Harrison, que observaba desde su porche al otro lado de la autopista, dejó caer su té matutino. La cerámica se hizo añicos contra el hormigón mientras ella se tambaleaba hacia atrás, con la cara blanca. «Dios mío», susurró, reconociendo las pegatinas arco iris, la correa rota, la forma en que el perro se mantenía en pie a pesar de unas piernas que temblaban de agotamiento. Marcus recordó la mochila de Emily, encontrada así hace 5 años, vacía, abandonada, demasiado tarde. Pero este perro seguía haciendo guardia, seguía protegiendo cualquier secreto que hubiera dentro con una lealtad feroz y ciega. Su radio crepitó. Aviso a todas las unidades. La apagó. Fuera lo que había en esa bolsa, fuera lo que este perro protegía, Marcus no volvería a llegar demasiado tarde. Marcus Sullivan vivía en una casa que había crecido demasiado para un solo hombre. La casa colonial de 2 plantas de Maple Street guardaba 27 años de recuerdos, pero solo los últimos 5 le atormentaban. Cada mañana, todavía cogía 2 tazas de café del armario, se sorprendía a sí mismo poniendo 2 platos para el desayuno, y dejaba la luz del porche encendida para una hija que nunca volvería a casa. A los 62 años, sus hombros cargaban con el peso de una promesa incumplida. Le había dicho a Emily que siempre la protegería, justo antes de que el conductor ebrio se la llevara en este mismo tramo de la autopista 101. El departamento de policía de Riverside Springs quería que se jubilara tras la muerte de Emily. «Tómate un tiempo, Marcus», le había dicho el jefe Rodríguez. Pero tiempo era todo lo que tenía ahora. Tiempo y habitaciones vacías donde antes la risa de Margaret llenaba las mañanas de los domingos, donde la práctica del violín de Emily había bajado desde su dormitorio. Margaret solo había durado 8 meses desde que perdieron a Emily. Su corazón se rindió por lo que los médicos llamaban cardiomiopatía inducida por el estrés. Marcus lo llamaba morir de un corazón roto. Se había quedado en el cuerpo porque la placa le daba un propósito, aunque ese propósito le pareciera vacío. Riverside Springs ya no era lo que era. El cierre de la fábrica textil Harman había destruido la economía de la ciudad, dejando tras de sí casas embargadas y familias dispersas. El índice de criminalidad no había aumentado mucho, pero sí la desesperación. La gente hacía cosas que antes ni se hubiera planteado, y los niños pagaban el precio. Dorothy Harrison comprendía ese tipo de pérdida, los niños pagaban el precio. Dorothy Harrison entendía ese tipo de pérdida. O eso había creído Marcus. A sus 75 años, vivía 3 casas más abajo, en una casa victoriana que había vivido tiempos mejores. Sus 7 gatos eran su única compañía constante desde que Harold murió hace una década. «Mis hijos me visitan en vacaciones y en los funerales», le había dicho a Marcus una vez, mientras removía el azúcar en el té con manos que temblaban más que por la edad. Así son las cosas ahora. Todos están demasiado ocupados viviendo sus vidas como para recordar a los que les dieron la vida. Ella había sido amable con él después de la muerte de Emily, llevándole guisos que él nunca comía, sentándose en su porche cuando el silencio se hacía demasiado ruidoso. Había algo en sus ojos que le hizo reconocer el particular dolor de un padre que había sobrevivido a su propósito. Su hijo Brad la visitaba de vez en cuando en su Mercedes y se quedaba el tiempo justo para comprobar. Aún respiraba, y su voluntad no había cambiado. Marcus había vuelto a su coche, con el pastor alemán aún visible en el espejo retrovisor. El perro no se había movido, montando guardia sobre aquella mochila rosa como una estatua de granito. Había algo militar en su porte. A pesar de la sangre que se filtraba por su pelaje, a pesar de las patas que temblaban de cansancio. No era un perro cualquiera. Era un guerrero en su última batalla. Llamó por radio. Unidad 12 solicita control de animales y refuerzos en el punto kilométrico 47 de la carretera 101. Entendido, Marcus. ¿Cuál es la situación? Hizo una pausa, observando cómo el perro se balanceaba ligeramente, pero se negaba a caer. Aún no estoy seguro.
Pero algo me dice que esto es más grave que un simple caso de abandono. Marcus se acercó lentamente al pastor alemán, con las botas crujiendo en el arcén de grava. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el asfalto, y la silueta del perro parecía un monumento a la propia lealtad. A unos 6 metros, se detuvo. Las orejas del animal se agitaron ante su presencia, pero no gruñó ni retrocedió. Simplemente se quedó allí, con la mochila rosa colgando de unas mandíbulas que debían de doler por el esfuerzo. «Tranquilo, muchacho», susurró Marcus, agachándose. La respiración del perro era agitada, y cada exhalación creaba pequeñas nubes en la fresca mañana californiana. De cerca, el daño era peor de lo que había pensado. La cinta adhesiva que rodeaba los ojos del perro llevaba días, quizá más. Había costras de sangre seca donde el adhesivo había desgarrado el pelaje y la piel. Las patas estaban en carne viva, dejando huellas ensangrentadas en el asfalto, y las costillas presionaban contra el pelaje desigual como un xilófono de negligencia. Pero fue la quietud del perro lo que más impresionó a Marcus. No era miedo ni agresividad, era deber, puro e inquebrantable deber. Extendió la mano lentamente, y el perro finalmente se movió, inclinando ligeramente la cabeza. De su garganta escapó un suave quejido, no de advertencia, sino de reconocimiento, como si supiera que por fin había llegado la ayuda. Marcus cogió suavemente la correa de la mochila y el perro la soltó de inmediato, con la mandíbula temblorosa por el esfuerzo de haberla sujetado tanto tiempo. La mochila pesaba más de lo que parecía. Marcus abrió la cremallera con cuidado, con las manos firmes a pesar de la adrenalina que le recorría. En su interior, un cuaderno infantil de espiral estaba encima de fajos de billetes de $50 atados con cintas moradas para el pelo. Pero fue el cuaderno lo que le cortó la respiración. La portada estaba decorada con pegatinas, unicornios, arco iris y una foto de una niña con coletas rubias abrazada a un pastor alemán. El mismo perro que ahora tenía delante, aunque más sano, más orgulloso, más entero. Marcus abrió la primera página. Me llamo Emma Wilson. Tengo 8 años. Si estás leyendo esto, Max te ha encontrado. Por favor, ayúdanos. La caligrafía era cuidadosa, las letras a veces al revés, su inocencia hacía que a Marcus se le oprimiera el pecho. Hojeó páginas llenas de dibujos y palabras que ningún niño debería saber escribir. Brad nos encierra en el sótano cuando se enfada. Max no come a menos que yo coma primero. Mamá no ha vuelto en 37 días. Conté el dinero. 50, 0. Brad dice que es mío, pero no puedo tenerlo. La doctora Sarah Chen llegó con el control de animales. Su camión veterinario se detuvo detrás del coche de Marcus. Tenía unos 40 años. Era eficiente y compasiva. El tipo de veterinaria que trata a los perros callejeros con el mismo cuidado que a los perros de exposición. Echó un vistazo a Max. El cuaderno le había puesto nombre, y su rostro se endureció. Jesús, Marcus, ¿cuánto tiempo lleva así? No lo sé, pero no dejará esa mochila. Cuando Sarah comenzó su examen de campo, cortando cuidadosamente la cinta adhesiva, descubrió algo que lo cambió todo. Marcus, mira esto. Levantó su escáner, mostrando la lectura de un microchip. Es un chip K9 de la policía. Número de placa 4782. No es un perro cualquiera, es un policía. Marcus llamó inmediatamente. En pocos minutos, tuvo la confirmación. K9 oficial Max, pastor alemán, denunciado como robado hace 3 años del Departamento de Policía de Sacramento durante un ejercicio de entrenamiento. Su adiestrador, el agente James Mitchell, estaba destrozado por la pérdida. ¿Hay más?, dijo Sarah, examinando con delicadeza el cuerpo lleno de cicatrices de Max. Estas heridas, algunas son recientes, pero otras... Marcus, este perro lleva mucho tiempo luchando, y ganando por lo que parece. Lo que sea que estuviera protegiendo en esa mochila, está ganando por lo que parece. Lo que sea que estuviera protegiendo en esa mochila, no dejó que nadie se lo llevara. Dorothy Harrison apareció entonces, habiendo bajado de su casa. Se movía más rápido de lo que su edad sugería, con la cara enrojecida por el esfuerzo o por alguna otra cosa. Dios mío, ¿qué es todo este alboroto? Aferró con fuerza su Rebeca y sus ojos se movieron entre Marcus, el perro y la mochila. Buenos días, Dorothy. He encontrado un perro herido. Parece que lo abandonaron. Su mirada se fijó en la mochila, y algo parpadeó en su rostro, no sorpresa,
sino reconocimiento rápidamente enmascarado. Pobre criatura. ¿Quién haría algo así? Se acercó un poco más, y el comportamiento de Max cambió por completo. Se le pusieron los pelos de punta y, a pesar de su debilidad, un gruñido le retumbó en el pecho. «Tranquilo, muchacho», se tranquilizó Sarah, pero la atención de Max seguía fija en Dorothy. «Parece agitado», dijo Dorothy, dando un paso atrás. «Quizá debería irme». «Quizá debas irte», convino Marcus, observándola atentamente. Dorothy llevaba 40 años viviendo en Riverside Springs. Conocía a todo el mundo. Todo. Pero la forma en que miraba aquella mochila, la forma en que Max reaccionaba ante ella, algo no iba bien. Cuando Dorothy se marchó, Marcus siguió leyendo el cuaderno de Emma mientras Sarah estabilizaba a Max para el transporte. Las anotaciones se volvieron más oscuras, más desesperadas. Brad encontró donde escondí el dinero. Hizo daño a Max. Le dije a Max que si me pasaba algo, buscara gente buena. Puedo oír cavar en el patio trasero por la noche. La última entrada data de hace 3 días. Max está enfermo pero no lo demuestra. Brad dice que nos vamos mañana. Tengo miedo. Si estás leyendo esto, por favor ayuda a Max. Es la única familia que me queda. El nombre del hombre malo es Brad Harrison. Vive en el 2847 de la calle Oak. No dejes que nos encuentre. A Marcus se le heló la sangre. Brad Harrison, el hijo de Dorothy. Miró al final del cuaderno, donde había un papel doblado. Era un certificado de defunción de hacía 2 años. Emma Wilson, 6 años, causa de la muerte, complicaciones de una neumonía. Pero las anotaciones del cuaderno continuaron 2 años después de su supuesta muerte. Sarah, Marcus llamó, su voz apretada. Tenemos que llevar a Max a tu clínica ya, y yo tengo que hacer unas llamadas. Mientras cargaban a Max en la camioneta de Sarah, el perro gimoteó suavemente. Sus ojos que no veían se volvieron hacia la mochila que ahora estaba en posesión de Marcus. Incluso cegado, incluso roto, rastreó su ubicación. «Lo has hecho bien, chico», susurró Marcus. «Encontraste ayuda. Desde aquí la tenemos». Pero mientras se alejaban, Marcus vio a Dorothy por el retrovisor. Estaba en el porche, con el teléfono pegado a la oreja, hablando rápidamente. Y por primera vez en 40 años de conocerla, Marcus vio a Dorothy Harrison como lo que realmente podía ser. No solo una anciana solitaria, sino una madre. Y las madres, Marcus lo sabía, harían cualquier cosa por proteger a sus hijos, incluso a los culpables. La clínica veterinaria olía a antiséptico y a esperanza. Max yacía en la mesa de exploración, por fin quieto después de que Sarah lo hubiera sedado. Bajo la dura luz fluorescente, cada cicatriz contaba una historia de supervivencia. Marcus estaba de pie en un rincón, con el cuaderno de Emma entre las manos, mientras Sarah trabajaba con una eficacia practicada. «Marcus, tienes que ver esto», dijo Sarah, señalando una serie de heridas punzantes a lo largo del hombro de Max. «Son heridas defensivas. Ha estado rechazando ataques, probablemente protegiendo a alguien». Movió las manos a lo largo de las costillas, contando las roturas que habían cicatrizado mal. «Este perro ha pasado por un infierno, pero nunca se rindió. Fuera cual fuera su misión, la completó». El teléfono de Marcus zumbó. El nombre del jefe Rodríguez parpadeó en la pantalla. «Marcus, ¿qué es eso de un perro y un niño desaparecido?» «Jefe. Necesito que busques todo sobre Brad Harrison, el hijo de Dorothy Harrison. Y Emma Wilson, supuestamente muerta hace 2 años. Tengo pruebas de que podría seguir viva». Hubo una pausa. «Dorothy Harrison». «Marcus, ¿estás seguro de esto?» «Totalmente seguro, jefe. Necesito una orden para el 2847 de Oak Street y tenemos que movernos rápido». Mientras Sarah seguía atendiendo a Max, Marcus extendió el contenido del cuaderno por su escritorio. El dinero, exactamente $50 en billetes de 50, estaba sellado con números de serie secuenciales. Lo fotografió todo y luego encontró algo que se le había pasado por alto: una unidad USB pegada con cinta adhesiva en el interior de la contraportada. «Sarah, ¿puedo usar tu ordenador?» El USB contenía vídeos, docenas de ellos. Marcus hizo clic en el más reciente, de hacía 2 días. Las imágenes granuladas mostraban un sótano con paredes de hormigón y una única bombilla colgando del techo. Una chica joven estaba sentada en un colchón,
con el pelo rubio enmarañado y un vestido rosa sucio. Emma Wilson, viva. Max, ¿tenemos que irnos pronto?, susurró la chica a alguien fuera de cámara. El hombre malo dice que nos mudaremos a una nueva casa. No quiero ir a una casa nueva. Max entró cojeando en escena, con los ojos envueltos en cinta adhesiva. Emma lo abrazó, sollozando en su piel. Siento que te hayan hecho daño en los ojos. Siento no haber podido evitarlo. Marcus tuvo que pausar el vídeo. Le temblaron las manos al recordar a Emily cómo había abrazado a su antiguo laboratorio la noche anterior al accidente. Algunas imágenes se graban en el corazón de un padre para siempre. La puerta de la clínica se abrió de golpe. Dorothy Harrison estaba allí respirando con dificultad, con el pelo cuidadosamente despeinado. Agente Sullivan, necesito hablar con usted. Es sobre ese perro. Dorothy, esta es un área restringida. Por favor, por favor. Se le quebró la voz. No lo entiendes, Brad. Mi hijo no es lo que crees. Ella miró la forma inconsciente de Max, y su compostura finalmente se rompió. Esa niña, Emma, es. ¿Ese perro tenía algo con él? Marcus mantuvo una expresión neutra. ¿Por qué preguntas por una niña, Dorothy? Se hundió en una silla, aparentando de pronto cada uno de sus 75 años. Porque llevo 3 años mintiendo por mi hijo. Cubriéndole. Protegiéndolo. Pero ya no puedo. Ya no puedo. No cuando hay niños de por medio. Dorothy, voy a leerte tus derechos. No me importan mis derechos. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Brad me llamó hace 20 minutos. Vio tu coche desde la ventana de su oficina. Sabe que tienes al perro. Va a huir Marcus, y se la va a llevar con él. Marcus tomó su radio. A todas las unidades, Brad Harrison, hombre blanco, 42 años, conduce un Mercedes clase S negro. Posible secuestro en progreso. El sospechoso debe ser considerado peligroso. La confesión de Dorothy se derramó como una presa que se rompe. Empezó hace 3 años. Brad salía con la madre de Emma, Jennifer. Ella tenía problemas. Drogas, alcohol. Brad dijo que las estaba ayudando, dándoles un lugar donde quedarse. Pero entonces Jennifer desapareció. Brad me dijo que tuvo una sobredosis, que lo había manejado discretamente para proteger a Emma de la acogida. ¿Y le creíste? Quería creerle. Las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas. Pero luego vi moretones en Emma. Brad dijo que era torpe. Luego apareció ese perro. Brad decía que lo había comprado para Emma, pero Max nunca confió en él. Siempre se interpuso entre ellos. Sarah había dejado de trabajar, escuchando con creciente horror. Max se removió ligeramente sobre la mesa, un suave quejido escapó de su garganta. Hace 2 años, continuó Dorothy, Brad me dijo que Emma había muerto. Neumonía, dijo. Incluso me enseñó un certificado de defunción. Pero a veces, a altas horas de la noche, pasaba por su casa. Veía sombras en la ventana del sótano. Oía cosas. Me decía a mí mismo que lo estaba imaginando. Lo sabías, dijo Marcus rotundamente. Sabías que estaba viva. Lo sospechaba, pero era un cobarde. Brad es mi único hijo, mi única familia. Pensé que si no lo sabía con certeza. Miró a Max y le cayeron nuevas lágrimas. Hace 3 días vi a Brad cargando a ese perro en su coche. El perro ya estaba herido, ya tenía los ojos vendados. Le pregunté a Brad y me dijo que Max le había mordido, que se lo llevaba para sacrificarlo. ¿Pero no le creíste? No, porque vi la mochila de Emma en su coche. La misma mochila rosa que había llevado hace 3 años. Y supe. Dios me ayude. Supe en qué se había convertido mi hijo. La radio de Marcus crepitó. Unidad 7 a Unidad 12. Tenemos el Mercedes de Harrison dirigiéndose al norte por la Interestatal 5. Va a 90 y acelerando. Diles que no lo persigan agresivamente, ordenó Marcus. Puede que lleve a la chica con él. Dorothy le agarró del brazo. Hay algo más. Brad tiene una cabaña en el condado de Shasta, fuera de la red, heredada de su padre. Mencionó tomar unas vacaciones allí esta semana. Marcus, si lleva a Emma a esa cabaña, Marcus ya se estaba moviendo. ¿Dirección? No lo sé exactamente. Pero tengo papeles en casa, la escritura, registros de impuestos. Por favor, déjeme ayudar. Déjame intentar deshacer parte del daño que he causado.
Mientras Marcus se coordinaba con el despacho, Sarah llamó desde la sala de reconocimiento. Marcus. Max se está despertando y está agitado. Volvieron corriendo para encontrar a Max luchando contra la sedación, su cuerpo tenso, la nariz trabajando frenéticamente. A pesar de las vendas que le cubrían los ojos, giró la cabeza directamente hacia Marcus, hacia la mochila. «Sabe que algo va mal», dijo Sarah. Sus constantes vitales se disparan. Es como si sintiera que está en peligro. Max emitió un sonido que era en parte ladrido y en parte aullido, una llamada lúgubre y desesperada que puso la piel de gallina a Marcus. Era el sonido de un soldado que sabía que su misión no estaba completa. ¿Puede viajar?, preguntó Marcus. Marcus necesita cirugía. Descansa. ¿Puede viajar?, repitió Marcus. Sarah miró a Max, vio la determinación incluso en su rostro vendado. Ha sobrevivido tanto tiempo por pura voluntad, pero sí, si tenemos cuidado. Marcus tomó una decisión que iba en contra de todo protocolo. Viene con nosotros. Ese perro sabe cosas que nosotros no. Emma confió en él para encontrar ayuda, y la encontró. Ahora terminaremos lo que él empezó. Dorothy había recuperado los papeles de su casa. La cabaña estaba registrada a nombre de Harold Harrison, 90 millas al norte en el desierto de Shasta. Remota, aislada, perfecta para esconder a alguien que se suponía muerto. Mientras se preparaban para salir, Marcus se arrodilló junto a Max. La cola del perro golpeó una vez contra la mesa, débil pero presente. Vamos a encontrarla, muchacho. Cumpliste tu promesa. Ahora déjame cumplir la mía. Max se levantó con dificultad, tambaleándose pero en pie. Incluso ciego, incluso destrozado, estaba listo para una misión más. Marcus pensó en Emily, en las promesas incumplidas, en los niños que no había podido salvar, pero esta vez sería diferente. Esta vez, tenía un compañero que ya había demostrado que moriría antes de fracasar. El convoy se formó rápidamente. El coche de Marcus, 2 unidades de la policía estatal y la unidad móvil veterinaria de Sarah con Max dentro. Cuando entraron en la Interestatal 5, en dirección norte hacia Shasta, las últimas palabras de Dorothy resonaron en la mente de Marcus. Brad llamaba a Emma su pequeña mina de oro. Decía que valía más de lo que yo podía imaginar. Nunca entendí lo que quería decir hasta que vi ese dinero, Marcus. No creo que mi hijo la retuviera por amor. Creo que la retenía por lucro. Las implicaciones helaron a Marcus hasta la médula, pero a su lado, visible en el espejo lateral, Max permanecía alerta en la furgoneta de Sarah, con la cabeza vendada en alto, mirando hacia adelante como si pudiera ver su destino por pura fuerza de voluntad. El convoy atravesaba las montañas, mientras las sombras de la tarde se alargaban sobre la carretera. Marcus conducía con una intensidad concentrada, mientras la radio emitía noticias. El Mercedes de Brad Harrison había sido localizado 2 veces más, siempre en dirección norte, siempre fuera de su alcance. En la unidad veterinaria móvil que llevaba detrás, Max iba con Sarah. El perro se negaba a tumbarse a pesar de sus heridas. El detective Ray Coleman, de la policía estatal, se había unido a la persecución, con voz firme a través de la radio. Marcus, hemos estado investigando a Brad Harrison. Esto es más profundo de lo que pensábamos. Está relacionado con otros 3 casos de niños desaparecidos en la última década. Diferentes estados, el mismo patrón. Madres solteras, hijas jóvenes, desapariciones repentinas. Marcus agarró el volante con más fuerza. ¿Alguna recuperación? Negativo. Pero aquí está la parte interesante. Grandes depósitos en efectivo en las cuentas de Harrison después de cada desaparición, siempre explicados como inversiones empresariales, siempre justo por debajo del límite federal de declaración. La radio hizo clic. Sonó la voz de Sarah. Marcus, tienes que saber que Max está cada vez más agitado. Sigue volviéndose hacia el noreste, lloriqueando. Es como si supiera a dónde vamos. Llevaban 2 horas conduciendo cuando sonó el teléfono de Marcus. Un número desconocido. Contestó con el altavoz. ¿Oficial Sullivan? La voz era masculina, controlada, con un trasfondo de rabia apenas contenida. Creo que tiene algo que me pertenece. ¿Brad Harrison? Mi perro fue robado de mi propiedad. Quiero que me lo devuelvan inmediatamente o presentaré cargos por robo, acoso y... Corta el rollo, Harrison. He visto los videos. Sé que Emma Wilson está viva. Silencio. Luego una risa fría.
Emma Wilson murió hace 2 años. Tengo el certificado de defunción para probarlo. Sea cual sea la fantasía que has construido, tengo su cuaderno, la memoria USB, el dinero. Marcus mantuvo la voz firme. Se acabó. Brad, detente. Terminemos esto pacíficamente. No tienes idea de lo que estás interfiriendo, viejo. Emma es mía. Legalmente, moralmente, completamente mía. Su madre firmó los papeles. Su madre que convenientemente desapareció. Otra pausa. Cuando Brad volvió a hablar, se le había caído la máscara. Deberías haber dejado morir al perro. Habría sido más limpio para todos. Ahora sí. Ahora las cosas se complican. La línea se cortó. Marcus llamó por radio al equipo. Sabe que estamos llegando. Coleman, ¿cuál es tu tiempo estimado de llegada a la cabaña? 40 minutos si presionamos. El departamento del sheriff local está enviando refuerzos, pero están muy ocupados aquí. La voz de Dorothy llegó a través de la radio. Iba con Coleman. Marcus, hay algo más sobre la cabaña. Harold solía llevar a Brad a cazar allí. Hay un viejo pozo minero en la propiedad, tapiado hace años después de un derrumbe. Si Brad está desesperado, no necesitaba terminar. Marcus entendió la implicación. Salieron de la interestatal por carreteras cada vez más pequeñas, el asfalto dio paso a la grava y luego a la tierra. Los árboles se acercaban, filtrando el sol del atardecer en formas quebradas. Aquello era desierto, el tipo de lugar donde alguien podría desaparecer para siempre. Se oyó la voz de Sarah. Max acaba de hacer algo extraordinario. Se ha liberado de sus ataduras. No sé cómo con sus heridas. Está presionando contra la ventana de la furgoneta, manoseándola. Marcus sabe que está cerca. El convoy aminoró la marcha al acercarse a la carretera de acceso a la cabaña. Marcus pudo verla a través de los árboles. Una modesta estructura de troncos con un tejado de metal verde, humo saliendo de la chimenea. El Mercedes de Brad estaba aparcado en ángulo, con la puerta del conductor abierta y el motor en marcha. El Mercedes de Brad estaba aparcado en ángulo, con la puerta del conductor abierta y el motor en marcha. Posiciones, ordenó Coleman. Acérquense con extrema precaución. No sabemos si va armado. Marcus aparcó y salió, con la mano comprobando instintivamente su arma reglamentaria. El bosque estaba inquietantemente silencioso. Ni pájaros, ni viento, solo el tic-tac de los motores enfriándose y el lejano estruendo del Mercedes de Brad. Entonces lo oyeron. El grito de un niño, agudo y aterrorizado, procedente de detrás de la cabaña. La puerta de la furgoneta de Sarah se abrió de golpe. Max salió de un salto, golpeando el suelo con fuerza, pero orientándose inmediatamente hacia el grito. A pesar de sus ojos vendados, a pesar de las piernas que temblaban de cansancio, empezó a moverse con determinación. «¡Max, no!», gritó Sarah, pero el perro no podía oírlo. Marcus y Coleman flanquearon la cabaña, con las armas desenfundadas. A través de una ventana trasera, Marcus vislumbró el interior, vacío, pero con claros signos de haber sido habitado recientemente. Dibujos de niños en la nevera, un pequeño par de zapatos junto a la puerta. Una cama para perros con el nombre de Max bordado. Otro grito, más cerca ahora. Dieron la vuelta a la cabaña y encontraron a Brad Harrison arrastrando a una niña que forcejeaba hacia una estructura de madera desgastada. El antiguo pozo de la mina que Dorothy había mencionado. Emma Wilson era más pequeña que en los vídeos, tenía el vestido rosa roto y los pies descalzos y sangrantes, pero luchaba con todas sus fuerzas, pateando y arañando a su captor. «Brad Harrison, detente donde estás», ordenó Coleman. Brad giró, usando a Emma como escudo. Le puso un cuchillo de caza en la garganta, con su hermoso rostro retorcido por la desesperación. «No te acerques. Ella es mía. Yo la crié, la alimenté, la mantuve a salvo cuando su drogadicta madre no pudo. Por favor», Emma sollozó. «Quiero a Max». «¿Dónde está Max?». Como si lo hubieran llamado, Max salió de la arboleda. Moviéndose solo por el olor y el sonido, acechó a Brad con el paso medido de un depredador. Sus labios se retrajeron, revelando dientes manchados con su propia sangre del viaje. Un gruñido salió de su pecho. No era el sonido de un perro, sino algo primitivo y antiguo. «Llámalo». Brad acercó el cuchillo a la garganta de Emma. «Lo haré. No tengo nada que perder. Brad, por favor».
Dorothy dio un paso adelante. Coleman intentaba retenerla. Suéltala. Soy tu madre. Te ayudaré. Te conseguiré los mejores abogados. ¿A ti? Brad se rió amargamente. Tú lo sabías. Todos estos años lo supiste y no hiciste nada. No finjas tener conciencia ahora, madre. Max se había acercado a menos de 6 metros. Sus movimientos eran cuidadosos a pesar de su ceguera. Emma lo vio y gritó. Max, sabía que vendrías. Cállate. Brad la sacudió violentamente. Ese perro no es nada, solo un animal. Fue entonces cuando Marcus notó algo. Max no se movía al azar. Estaba arreando a Brad, utilizando su presencia para obligarle a alejarse del pozo de la mina hacia un terreno más abierto. Incluso a ciegas, el entrenamiento policial aguantó. Tienes razón, Brad, dijo Marcus, ganando tiempo. Es solo un perro, pero Emma es una niña. Tus problemas son con los adultos, no con ella. Déjala ir y hablaremos. ¿Hablaremos? Brad miró a los agentes. ¿Quieres hablar de los años que perdí con la inútil de su madre? ¿Del dinero que gasté? Jennifer me lo debía. Cuando tuvo una sobredosis, Emma se convirtió en el pago. Eso es justicia. Eso no es justicia, dijo Dorothy en voz baja. Esa es la enfermedad que ayudé a crear protegiéndote de las consecuencias toda tu vida. No te atrevas. Brad empezó a volverse hacia su madre. Max atacó. 70 libras de músculo entrenado y furia protectora lanzadas por el aire. Su puntería estaba mal, la ceguera, pero su peso golpeó las piernas de Brad. El cuchillo salió volando mientras Brad y Emma se separaban. «Emma, corre», gritó Marcus. Pero Emma no corrió. Se arrastró hasta Max, que había aterrizado con fuerza y luchaba por levantarse. «Max, aquí estoy». Brad se abalanzó sobre el cuchillo, pero Coleman fue más rápido. Lo apartó de una patada y apuntó con su arma. «No te muevas». Acorralado, sangrando por donde los dientes de Max habían encontrado su pantorrilla, Brad hizo un último movimiento desesperado. Se abalanzó, no hacia un arma, sino hacia Emma. Si no puedo tenerla, nadie. El disparo fue limpio, preciso. El entrenamiento de Marcus se hizo cargo cuando el pensamiento falló. Brad Harrison se desplomó, agarrándose el hombro, gritando de dolor y rabia. Emma se arrojó sobre Max, su pequeño cuerpo temblando de sollozos. «Los encontraste gente buena, tal como te pedí. Eres un buen chico, el mejor». La cola de Max golpeó débilmente contra el suelo. Su misión, por fin, estaba completa. Las horas siguientes transcurrieron borrosamente. Paramédicos tratando a Brad, que sobrevivió pero se enfrentaba a décadas de prisión. Técnicos de la escena del crimen descubriendo pruebas en la cabaña, fotos de otros niños, registros financieros, una historia de terror escrita en recibos y grabaciones. Emma deshidratada y traumatizada pero físicamente ilesa, en gran medida negó a ser separada de Max. Incluso en la ambulancia Sarah trabajó en Max en su unidad móvil, finalmente capaz de tratar adecuadamente las lesiones que deberían haberlo matado hace días. Tiene 2 costillas rotas, heridas infectadas, deshidratación severa. Por todos los derechos, debería haber colapsado hace días. Pero no lo hizo, dijo Marcus, viendo a Emma sostener la pata de Max mientras Sarah trabajaba. No. Tenía una promesa que cumplir. Mientras se preparaban para transportar a todos de vuelta a Riverside Springs, Dorothy se acercó a Marcus. Parecía hundida, envejecida 1 década y horas. Testificaré. Todo lo que sé, todo lo que sospechaba. No traerá de vuelta a los niños que Brad lastimó, pero tal vez ayude a cerrar el caso. ¿Y Emma? Dorothy miró a la niña, que susurraba historias a Max sobre todas las cosas que harían cuando estuviera mejor. Ya he llamado a mi abogado. Voy a crear un fideicomiso para ella, para cualquiera de las víctimas de Brad que encuentren. Es dinero manchado de sangre de mi familia, pero tal vez pueda hacer algún bien. El sol se ponía mientras el convoy se dirigía a casa. En la ambulancia, Emma por fin se había dormido, su mano aún tocaba el pelaje de Max. El paramédico que los controlaba sonrió a Marcus. La niña no la suelta. Dice que es su ángel de la guarda. Marcus pensó en los ángeles. En las formas que adoptaban. Su Emily creía en ellos. Solía decir que no siempre tenían alas. A veces tenían pelaje y 4 patas y corazones demasiado leales para su propio bien. Su radio crepitó. «Marcus, aquí Coleman. Me acaban de avisar.
Encontraron los restos de Jennifer Wilson en la cabaña. Brad se va por asesinato, secuestro, pero hay algo más. Adelante. Encontramos registros de una hermana. Emma tiene una hermana pequeña llamada Lily en una casa de acogida en Sacramento. Con la marcha de Brad y la confirmación del fallecimiento de Jennifer, Marcus miró a Emma, que dormía plácidamente probablemente por primera vez en años. Envíame la información. Ningún niño se queda atrás, esta vez no. Mientras descendían de las montañas, Marcus se permitió un momento de reflexión. Había pasado 5 años muriendo lentamente en una casa llena de fantasmas. Pero hoy, gracias a la negativa de un perro a rendirse y a la esperanza desesperada de una niña, algo había cambiado. Su teléfono zumbó. Un mensaje de Sarah. Max está estable. Va a necesitar cirugía. Mucho tiempo de recuperación. Pero lo logrará. Los dos lo conseguirán. Marcus sonrió, con una expresión extraña en su rostro. Pensó en Emily, en la promesa que había hecho de ayudar a otro niño algún día. Había sido necesario un perro con los ojos vendados en una autopista para mostrarle el camino. Pero las promesas que estaba aprendiendo tenían su propio calendario. Las luces de Riverside Springs aparecieron en la distancia y, por primera vez en 5 años, Marcus Sullivan condujo hacia su casa con algo más que vacío en el corazón. Detrás de él, una niña y su ángel de la guarda dormían, por fin a salvo. La misión no había terminado. Habría pruebas, terapia, un largo camino hacia la curación. Pero Max les había enseñado una verdad que merecía la pena recordar. El amor no calcula probabilidades ni mide fuerzas. Simplemente aguanta, protege y espera. Y a veces, eso es exactamente lo que parece la salvación. El centro médico de Riverside Springs estalló en un caos controlado con la llegada simultánea de 3 ambulancias. Emma Wilson se aferró a la consciencia el tiempo suficiente para asegurarse de que Max fuera trasladado en silla de ruedas a la misma sala de urgencias. Su vocecita se abrió paso entre la terminología médica y las órdenes urgentes. «Prométeme que no nos separarás. Prométemelo», le aseguró personalmente la DRA. Patricia Reeves, jefa de traumatología pediátrica. «Te lo prometo, cariño. Max estará aquí». Solo entonces permitió Emma que la sedación hiciera efecto, aflojando por fin su agarre del pelaje de Max. Marcus estaba de pie en el pasillo, todavía con el uniforme manchado de tierra y sangre, no la suya. A través de la ventana de observación, observó cómo 2 equipos médicos trabajaban en paralelo, uno con una niña valiente que había sobrevivido a 3 años de cautiverio y el otro con un perro que había definido la lealtad más allá de cualquier medida humana. Sarah salió de la preparación quirúrgica de Max, quitándose los guantes ensangrentados. «Marcus, tengo que ser sincera contigo, sus heridas son graves. Además de las costillas rotas y las infecciones, tiene una hemorragia interna, la ceguera. La cinta adhesiva estuvo puesta tanto tiempo que hay daños severos. Incluso si sobrevive a la cirugía, puede que nunca vuelva a ver. ¿Pero sobrevivirá?». Sarah dudó. «Voy a hacer todo lo que pueda. Pero lleva días funcionando por pura voluntad. Ahora que Emma está a salvo, podría soltarse». Las palabras golpearon a Marcus como un golpe físico. Lo había visto en humanos, soldados que aguantaban lo justo para completar su misión y luego simplemente dejaban de luchar. «Todavía no», susurró. «Esa niña le necesita». El jefe Rodríguez apareció junto a él, con el rostro sombrío. «Marcus, tenemos que informar. El FBI se está haciendo cargo del caso. Han conectado a Brad Harrison con una red de tráfico multiestatal. Esos $50 eran un anticipo». «¿Un adelanto para qué?». «Para Emma. Estaba siendo preparada para la venta. El comprador iba a venir esta semana. Por eso Brad entró en pánico cuando encontró a Max». La mandíbula de Rodríguez se tensó. «Tenemos nombres, direcciones, esto es enorme, Marcus. Tú y ese perro acaban de exponer a toda una red». A través de la ventana, Marcus observó cómo el equipo médico rasuraba cuidadosamente las heridas de Max. Incluso inconsciente, el cuerpo del perro se curvaba protectoramente hacia la camilla donde yacía Emma. «Infórmame más tarde». «No voy a dejarlos», asintió Rodríguez. «Hay una cosa más. Dorothy Harrison está detenida, pero pregunta por ti. Dice que tiene información sobre otras víctimas, pero solo hablará contigo». Marcus estaba destrozado.
Dorothy había permitido la maldad de su hijo mediante el silencio y la negación. Pero también había roto por fin ese silencio cuando importaba. «Dame una hora. Deja que primero les haga una operación». Las siguientes 3 horas pasaron arrastrándose. Los padres con hijos enfermos llenaban la sala de espera, con sus murmullos preocupados como telón de fondo. Marcus se paseaba de un lado a otro, miraba el teléfono y el tablón de cirugía. 2 nombres en rojo, Wilson, E, y Max, K9. ¿Es usted el abuelo de Emma? Marcus se giró y vio a una mujer de unos 30 años, exhausta pero alerta. Llevaba una placa de trabajadora social del condado de Sacramento. No, soy el agente que la encontró. ¿Es usted? Linda Crenshaw. Soy la asistente social de Lily Wilson, la hermana de Emma. Tenía una tableta con la foto de una niña de unos 5 años, con el mismo pelo rubio y los ojos serios de Emma. Cuando recibimos la llamada de que Emma estaba viva, vine directamente aquí. ¿Es verdad? ¿De verdad? Está viva. Herida. Asustada, pero viva. Y muy valiente. La compostura profesional de Linda se quebró. 3 años. Le dijimos a Lily que su hermana estaba en el cielo. ¿Cómo se lo explicas a una niña de 5 años? Antes de que Marcus pudiera responder, Sarah salió del quirófano. Su bata estaba empapada de sudor, pero sonreía. Lo consiguió. Tocó y se fue por un tiempo, pero ese perro tiene el corazón más fuerte que he visto. Le quitamos los ojos. Había demasiado daño para salvarlos, pero está estable. ¿Y Emma? Sigue en el quirófano, pero el doctor Reeves nos ha informado de que no hay lesiones que pongan en peligro su vida, aunque sí desnutrición, algunas fracturas antiguas que se curaron mal y un trauma psicológico importante que hay que tratar, pero se recuperará. Marcus sintió un alivio tan intenso que tuvo que sentarse. Linda le tocó el hombro. Gracias. Por no rendirte. Por encontrarla. Yo no la encontré. Max lo hizo. Él la mantuvo viva. La mantuvo con esperanza. Luego llevó su historia a alguien que la escuchara. 2 horas después, Emma despertó en recuperación llamando a Max. El personal médico lo había previsto. Habían colocado la perrera de recuperación de Max donde Emma podía verlo desde su cama. Ambos pacientes estaban aturdidos, vendados, disminuidos. Pero cuando Emma susurró, «¿Max?», la cola del perro golpeó contra el suelo de la perrera. «Ya no puede verte», le explicó Sarah suavemente a Emma. «Pero puede oírte, olerte, sabe que estás aquí». Emma lo asimiló con la devastadora franqueza de los niños, pero encontró ayuda incluso cuando no podía ver. El perro apretó el hocico contra su mano y, por primera vez desde que Marcus lo había encontrado en aquella carretera, el cuerpo de Max se relajó por completo. Misión cumplida, manada reunida. «¿Señor Marcus?» La voz de Emma era pequeña. «¿Arrestó al hombre malo?» «Sí. Ya no puede hacerle daño. ¿Qué hay de su madre? ¿La señora de los gatos?» «Sabía dónde vivíamos. A veces traía comestibles». Marcus archivó esta información. Dorothy había estado más involucrada de lo que había admitido. «Archiva esta información». Dorothy estuvo más involucrada de lo que admitió. Ahora mismo está hablando con otros policías, ayudándonos a entenderlo todo. Emma asintió solemnemente. No era mala como Brad, solo triste. Muy, muy triste. Una vez me dijo que ojalá yo fuera su nieta. Una pausa. ¿Voy a vivir con ella ahora? No, cariño, nunca. Vamos a encontrarte un lugar seguro, con gente que cuide bien de ti. ¿Puede venir Max? Donde tú vayas, Max irá. Te lo prometo. Linda se adelantó. Emma, hay alguien que ha estado esperando para verte. ¿Recuerdas a tu hermana Lily? Emma abrió mucho los ojos. ¿Lily? Pero Brad dijo que se fue a un cielo diferente al de mamá. Mintió, cariño. Lily ha estado en un buen hogar, esperándote, nunca olvidó a su hermana mayor. El reencuentro ocurrió a la mañana siguiente. Marcus observó desde el pasillo cómo una pequeña dínamo rubia irrumpía en la habitación de Emma. Se detenía en seco ante todo el equipo médico y luego gateaba con cuidado hasta la cama cuando Emma le tendió los brazos. «Emmy, ¿de verdad eres tú?» «Soy yo, Lily Book. Siento haber estado fuera tanto tiempo». Se abrazaron mientras Linda y el doctor Reeves lloraban en silencio.
Incluso las enfermeras encontraron motivos para detenerse cerca de la habitación. Max, aún convaleciente pero móvil con ayuda, fue trasladado en silla de ruedas. Lily lo estudió con la intrépida curiosidad de los niños de 5 años. ¿Qué le ha pasado en los ojos? Se los hizo al protegerme, explicó Emma. Pero él no necesita ojos. Ve con el corazón. Lily lo aceptó con la sabiduría de una niña, acariciando suavemente la cabeza de Max. Gracias por salvar a Emmy. El momento debería haber sido puramente alegre, pero Marcus captó las sombras. ¿Dónde irían estas niñas ahora? ¿A casas de acogida? ¿A hogares separados? Juntas sobrevivirían a lo impensable. ¿Separadas? ¿Sobrevivirían? Su teléfono zumbó. El mensaje de Coleman era urgente. Dorothy Harrison nos dio todo. 7 víctimas más localizadas. 3 siguen vivas. Tienes que ver esto. Marcus se reunió con Coleman en la comisaría. Dorothy estaba sentada en la sala de interrogatorios. Parecía haber envejecido 20 años de la noche a la mañana. Su abogado estaba sentado a su lado, pero Dorothy rechazó sus protestas cuando entró Marcus. Se lo he contado todo, dijo sin preámbulos. Cada vez que Brad traía un niño a casa, cada mentira que creía porque creer era más fácil que saber. Deslizó un diario de cuero por la mesa. Empecé a llevar un registro hace 2 años, cuando ya no podía seguir fingiendo. Fechas, nombres, cosas que Brad decía. Me armaba de valor para entregarlo. Era demasiado tarde para Emma, pero quizá no para los demás. Marcus abrió el diario. La caligrafía precisa de Dorothy llenaba las páginas con observaciones, llamadas telefónicas escuchadas, registros financieros. Era condenatorio, minucioso y desgarrador en sus detalles clínicos. ¿Por qué no lo denunció antes? Porque es mi hijo. Las palabras salieron entrecortadas. Toda madre cree que puede salvar a su hijo. Toda madre cree que el amor puede arreglar lo que está roto. Pensaba que si le quería lo suficiente, cambiaría. Se encontró con los ojos de Marcus. Sé que perdiste una hija, pero imagina si Emily hubiera vivido y se hubiera convertido en esto. ¿Podrías haberla entregado? La pregunta flotaba entre ellos, sin respuesta. Marcus pensó en Emily, perfecta en el recuerdo, como nunca tendría la oportunidad de ser de otro modo. No lo sé. Pero esos niños merecían protección más de lo que Brad merecía la tuya. Ahora lo sé. La cárcel será una misericordia comparada con vivir con lo que he permitido. Se enderezó Dorothy. Hay una cosa más. Brad tiene pólizas de seguro de vida para todos los niños. Otra cosa más. Brad tiene pólizas de seguro de vida para todos los niños. Pólizas millonarias. Yo soy la beneficiaria. Quiero que cada centavo vaya a los sobrevivientes, empezando por Emma y Lily. Coleman se inclinó hacia adelante. Eso podría verse como beneficiarse de... No me importa cómo se vea. Crea fideicomisos, becas, fondos para terapias. No tocaré el dinero manchado de sangre. Pero tal vez pueda recuperar algo de lo que mi hijo robó. Dorothy se volvió hacia Marcus. Ese perro Max. Brad intentó matarlo 3 veces. Veneno, ahogamiento, palizas. Max sobrevivió a todo y siguió volviendo con Emma. Por eso Brad le vendó los ojos y lo llevó a la autopista. Pensó que un perro ciego no podría encontrar el camino de vuelta. Pero encontró algo mejor, dijo Marcus en voz baja. Encontró ayuda. Dorothy asintió. He vivido con monstruos humanos. Quizás sea hora de que aprenda de un ángel con pelo. Sacó una chequera. Quiero pagar los cuidados médicos de Max, todos, de por vida. Es lo mínimo. Guárdalo para los honorarios legales. Marcus se puso de pie. Los cuidados de Max están cubiertos. La comunidad ya ha iniciado un fondo. Riverside Springs cuida de sus héroes. Al salir de la comisaría, Marcus sintió que el peso del día se le calaba en los huesos. La justicia avanzaba, se salvaban niños, se decían verdades. Pero el coste, 3 años de la infancia de Emma, otros niños que no habían sobrevivido, la inocencia destruida, nunca podría pagarse del todo. Sonó su teléfono. La voz de Sara brillaba de cansancio y alegría. Marcus, tienes que volver aquí. Está ocurriendo algo increíble. Se encontró con una multitud reunida fuera de la habitación de Emma. A través de la ventana pudo ver por qué. Max, todavía con vendas en los ojos, estaba de pie. Emma estaba a su lado, con una pequeña mano en su espalda. Ella le estaba enseñando a navegar a ciegas,
usando la misma voz suave que probablemente había usado cuando le enseñó a sobrevivir. Eso es, Max. Adelante, ya estoy aquí, siempre estaré aquí. Vamos a aprender juntos, ¿de acuerdo? Tú me enseñaste a ser valiente. Ahora, yo te enseñaré a confiar. Y Max, el guerrero destrozado por la guerra que había completado una misión imposible, dio un tímido paso adelante hacia la oscuridad, guiado por la voz del niño al que había salvado. Marcus sintió que había alguien a su lado. Linda estaba de pie, con papeles en la mano y lágrimas en las mejillas. Nunca había visto nada igual. Ese perro y esa niña se están curando mutuamente. ¿Vínculos traumáticos?, dijo el doctor Reeves en voz baja, pero más que eso, están reescribiendo la historia del otro, de víctima a superviviente, de roto a valiente. Fuera de la ventana, Lily se había unido a ellos, su voz aguda se sumaba al aliento de Emma. Vamos, señor Max, usted puede hacerlo. Emmy dice que eres mágico. Al verlas, dos hermanas reunidas, un perro aprendiendo a vivir sin vista, una comunidad reunida para apoyarlas, Marcus sintió que algo se movía en su pecho. El lugar vacío donde vivía Emily siempre estaría allí. Pero quizá, solo quizá, no tenía por qué definir el resto de su historia. Su teléfono zumbó. Un mensaje del jefe Rodríguez. Cuando estés listo, tenemos que hablar de tu futuro. Este caso va a ser nacional. Quieren que dirijas el grupo de trabajo. Marcus miró el mensaje y luego volvió a la habitación donde los milagros se medían en pequeños pasos y pequeñas manos guiando a un héroe ciego. El futuro podía esperar. Ahora mismo, Hope estaba aprendiendo a andar de nuevo, y él no se perdería ni un solo paso. La noticia del sacrificio de Max se extendió por Riverside Springs como un reguero de pólvora. En cuestión de días, la historia se hizo nacional. El perro héroe ciego salva a un niño cautivo recorrió titulares desde el LA Times hasta el Washington Post. La pequeña clínica veterinaria donde trabajaba Sarah se vio inundada de flores, donativos y cartas de niños de todo el mundo que dibujaban a Max con alas de ángel. Pero mientras el mundo lo celebraba, la verdadera tragedia se desarrollaba en los silenciosos momentos del Riverside Springs Medical Center. Max no se estaba recuperando como se esperaba. A pesar de sus progresos iniciales, la infección se había instalado en el lugar donde le habían extirpado los ojos. Su temperatura subía y bajaba de forma impredecible. Dejó de comer. Su cuerpo ha sufrido demasiado, explicó Sarah a Marcus y Emma, con la voz cuidadosamente controlada. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero... Emma, aún débil por su propia recuperación, insistía en que la llevaran en silla de ruedas a la perrera de Max cada pocas horas. Se sentaba a su lado y leía los nuevos libros que le enviaban, con su vocecita que transmitía historias de perros valientes y finales felices. Max levantaba la cabeza cuando la oía, su cola intentaba dar débiles golpes, pero cada día la respuesta era más débil. Está cansado, dijo Emma una noche, con una sabiduría muy superior a sus 8 años. Lleva tanto tiempo luchando, primero para mantenerme a salvo, luego para encontrar ayuda, luego para asegurarse de que estoy bien. Está tan cansado, señor Marcus. Marcus se arrodilló junto a su silla de ruedas. ¿Qué cree que deberíamos hacer? No quiero que sufra más, pero tampoco quiero que se vaya. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Es egoísta? No, cariño. Eso es amor. La tragedia se agravó cuando Linda trajo noticias difíciles. La familia de acogida que había estado cuidando de Lily se había encariñado demasiado con ella como para dejarla marchar. Habían solicitado la custodia permanente, argumentando que separar a Lily del único hogar estable que había conocido sería cruel. Son buenas personas, le explicó Linda a Marcus en privado. Los Anderson han criado a Lily durante 2 años. Ella los llama mamá y papá. Pero Emma necesita a su hermana, terminó Marcus. Y Lily necesita a su verdadera familia. El tribunal tendrá que decidir. Pero con el trauma de Emma, sus necesidades médicas, la falta de un tutor adecuado, Linda negó con la cabeza. Los Anderson tienen argumentos sólidos. Esa noche, Marcus encontró a Emma sollozando en la cama del hospital. Van a llevarse a Lily otra vez, ¿verdad? Igual que Brad me llevó a mí. Igual que Max se va a ir. Aún no lo sabemos. Todos se van. El dique se rompió. 3 años de dolor reprimido se derramaron. Mamá se fue. Brad me llevó lejos. Ahora Max está muriendo y Lily tiene una nueva familia. Voy a volver a estar sola.
Marcus la abrazó mientras lloraba, sintiéndose impotente. Pensó en Emily, en todas las veces que había prometido arreglar cosas que no podía arreglar. Pero entonces recordó a Max, ciego y destrozado, que seguía luchando por completar su misión. A veces el amor no consistía en arreglar las cosas. A veces se trataba de permanecer presente a través de lo irreparable. La mañana siguiente trajo un golpe devastador. Max había entrado en coma durante la noche. Sarah se reunió con ellos en la clínica, con los ojos enrojecidos. Sus órganos están fallando. Es hora de hablar de dejarlo ir en paz. Emma estaba sentada junto al cuerpo inmóvil de Max, con la mano en el costado, sintiendo su respiración agitada. ¿Puede oírme? Creemos que sí. El oído suele ser el último sentido en desaparecer. Emma se inclinó hacia donde Max tenía las orejas pegadas a la cabeza. Max, ¿recuerdas cuando Brad nos encerró en el oscuro sótano y yo estaba tan asustada que no podía respirar? Pusiste tu cabeza en mi pecho y respiraste muy despacio hasta que te igualé. Me enseñaste que ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto, incluso cuando tienes miedo. La respiración de Max se entrecortó ligeramente. Hiciste lo correcto. Encontraste ayuda. Me salvaste. Se le quebró la voz. Así que si necesitas irte, si estás demasiado cansada y te duele demasiado, está bien. Seré valiente como tú me enseñaste. Cuidaré de Lily. Lo recordaré todo. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave pitido de los monitores. Entonces, imposiblemente, la cola de Max se movió. No fue un golpe, solo un leve levantamiento y caída, pero fue suficiente. Emma enterró la cara en su pelaje y susurró, «Te quiero», una y otra vez. Dorothy Harrison observaba desde la puerta. Había sido puesta en libertad bajo fianza, en espera de juicio, pero había venido todos los días a ver cómo estaban Max y Emma. «¿Puedo?», preguntó en voz baja. Marcus asintió. Dorothy se acercó despacio, con movimientos cuidadosos. «Emma, sé que nunca podré compensar lo que hizo mi hijo, pero quiero que sepas algo. Mi abogado ha creado una fundación, la Fundación Max. Se asegurará de que los perros héroes como Max reciban la atención médica que necesitan sin importar el coste». E hizo una pausa, armándose de valor. «He hecho una petición al tribunal. Tengo 75 años y una enfermedad cardíaca. Es probable que muera en la cárcel. Pero he pedido que mi casa, que es grande, demasiado grande para una sola persona, os sea entregada a ti y a Lily, con un fideicomiso para vuestro cuidado, educación y todo lo que necesitéis». Emma levantó la vista, confusa. «Pero tú ni siquiera nos conoces. Sé lo suficiente, sé que sois valientes, sé que tienes una capacidad de amar que mi hijo intentó destruir pero no pudo. Sé que Max te eligió para proteger, y Max ve con el corazón». La voz de Dorothy se quebró. «Le fallé a mi propio hijo. No permitas que te falle a ti». Esa tarde, los Anderson llevaron a Lily al hospital. Eran buenas personas. Marcus se dio cuenta enseguida. Tom Anderson era profesor y su mujer Mary, enfermera. Cogieron las manos de Lily con suavidad pero con posesividad. «Nos hemos enterado de lo del perro», dijo Mary con rigidez. «Qué terrible para Emma». Lily se soltó y corrió hacia su hermana. «Emmy, ¿por qué duerme Max? Despiértalo. Está muy enfermo. Lilybug. Podría tener que ir al cielo». La cara de Lily se arrugó. «Pero si acaba de llegar, eso no es justo». Los Anderson vieron a su hija adoptiva llorar por una hermana y un perro que habían intentado que olvidara. Algo pasó entre ellos, una conversación silenciosa de miradas que las parejas casadas hace mucho tiempo perfeccionan. «La cita en el juzgado es la semana que viene», le dijo Tom en voz baja a Marcus. «Queremos lo mejor para Lily, de verdad, pero es nuestra hija desde hace 2 años. Somos los únicos padres que recuerda». «Se acuerda de Emma», señaló Marcus. «Míralas». Las hermanas estaban acurrucadas juntas en la cama de Emma, padres que ella recuerda. «Se acuerda de Emma», señaló Marcus. «Míralos». Las hermanas estaban acurrucadas juntas en la cama de Emma, Lily parloteando sobre su preescolar, mientras Emma escuchaba con atención desesperada, tratando de memorizar cada palabra. 2 piezas de un rompecabezas finalmente reunidas. Aquella noche, la respiración de Max se hizo más agitada. Sarah preparó la medicación que le permitiría irse en paz. Emma insistió en estar allí, sosteniéndolo. Lily no lo entendía del todo, pero le cogió la mano. Marcus estaba detrás de ellas,
una presencia tranquilizadora. «Espera», dijo Emma de repente. «¿Podemos llevarlo afuera?» Le encantaba salir. Debería ver y sentir el sol una vez más. Envolvieron a Max en su manta favorita, la que Emma le había confeccionado durante su cautiverio con retales de sus vestidos. Con cuidado, lo llevaron al pequeño jardín que había detrás de la clínica. El sol de la tarde era cálido, dorado. Una brisa traía el aroma de pinos y flores silvestres. Emma acunó la cabeza de Max en su regazo. «¿Sientes eso, Max? Es el sol. Eso es el viento. Eso es libertad. Tú me la devolviste». La nariz de Max se crispó ligeramente, asimilando la sensación del mundo por el que tanto había luchado para demostrarle a Emma que aún existía. Su respiración se hizo más lenta, pero ahora parecía más tranquila, menos agitada. «Emmy», dijo Lily de repente. «Mirad». Una mariposa se había posado en la nariz de Max, con sus alas naranjas y negras plegándose y desplegándose a la luz del sol. Max no se movió, pero algo en su postura se relajó, como si incluso en su oscuridad pudiera sentir el toque de la belleza. «Lo sabe», susurró Emma. «Sabe que lo ha hecho bien». La mariposa se detuvo un instante más y luego se alejó con la brisa. Max respiró hondo, soltó el aire lentamente y se quedó quieto. La verdad llegó en oleadas, cada revelación más impactante que la anterior. 3 días después del fallecimiento de Max, mientras Emma y Lily se quedaban con una familia de acogida temporal, el detective Coleman llamó a Marcus con urgencia en la voz. «Te necesitamos en comisaría. El abogado de Dorothy Harrison acaba de presentar pruebas que lo cambian todo». Marcus encontró la comisaría sumida en un caos controlado. Los agentes del FBI habían requisado la sala de conferencias, las cajas de pruebas se alineaban en los pasillos y Dorothy estaba sentada en el centro de todo, con un aspecto extrañamente tranquilo para ser una mujer de cuyo mundo se desmoronaba. «Enséñaselo», le dijo a su abogado. La abogada, una joven defensora pública llamada Janet Walsh, sacó una tableta. «Mrs. Harrison contrató a un investigador privado hace 6 meses. Sospechaba que su hijo estaba involucrado en algo terrible, pero necesitaba pruebas. Lo que encontraron», giró la tableta hacia Marcus. La pantalla mostraba registros bancarios, títulos de propiedad y, lo más impactante de todo, fotografías. Brad Harrison, con diferentes hijos a lo largo de los años. Algunos Marcus los reconocía de los informes de personas desaparecidas. Otras eran caras nuevas, tragedias nuevas. «Hay más», dijo Coleman sombríamente. «¿Recuerdas a la madre de Emma, Jennifer? La encontramos». A Marcus se le revolvió el estómago. «¿Dónde la encontraron?» «Viva. En un psiquiátrico privado en Nevada. Brad la internó hace 2 años, decía que deliraba y que era peligrosa para Emma. Había estado pagando las facturas para mantenerla sedada y en silencio». La habitación dio vueltas. Marcus se agarró a la mesa. «Está viva. Emma cree que su madre sufrió una sobredosis. Brad le dijo a todo el mundo que estaba muerta. Necesitaba que se fuera. Pero no muerta», dijo Dorothy en voz baja. «Muerta», dijo Dorothy en voz baja. «Las madres muertas son investigadas. Las madres locas simplemente desaparecen. Encontré los papeles de ingreso el mes pasado. Fue entonces cuando contraté al investigador». «¿Por qué no se presentó entonces?» Marcus no pudo contener la rabia. Dorothy le miró fijamente. «Porque Brad tenía a Emma escondida en algún lugar que yo no podía encontrar. Si lo hubiera desenmascarado sin saber dónde estaba, se encogió de hombros, la habría matado y habría huido. Necesitaba que se sintiera seguro, que se descuidara. Cuando encontró a Max, cuando Brad entró en pánico, supe que había llegado el momento». Janet Walsh sacó más documentos. «La Sra. Harrison ha estado documentando todo durante meses. Tiene grabaciones», Brad confesándole sobre la red de tráfico. Llevaba un micrófono. Marcus escuchó las grabaciones en un silencio atónito. La voz de Brad, despreocupada y fría, hablando de los niños como si fueran mercancías, precios, fechas de entrega, preferencias de los compradores y, a través de todo ello, la voz de Dorothy haciendo de madre comprensiva mientras reunía pruebas para destruir a su único hijo. «Tú planeaste esto», dijo Marcus lentamente. «Sabías que encontraría algo cuando trajera a Max. Sabías que encontraría algo cuando traje a Max. Viniste a la clínica para asegurarte de que lo hiciera». Dorothy asintió.
Max era la clave. Brad estaba aterrorizado de ese perro porque Max sabía la verdad. Cuando vi que el oficial lo había encontrado, supe que Dios por fin había respondido a mis plegarias, aunque eso significara perderlo todo. Las revelaciones siguieron llegando. Jennifer Wilson estaba siendo trasladada desde Nevada, lentamente destetada del cóctel de drogas que la había mantenido obediente durante 2 años. La red de traficantes de la que Brad formaba parte se extendía por 5 estados, y tenía conexiones con gente poderosa que creía que su dinero los hacía intocables. Pero la mayor sorpresa llegó de una fuente inesperada. Con conexiones con gente poderosa que creía que su dinero les hacía intocables. Pero la mayor sorpresa vino de una fuente inesperada. Los Anderson habían solicitado una reunión urgente. Marcus se reunió con ellos en un pequeño café del centro. Tom y Mary se sentaron frente a él, cogidos de la mano, con los rostros dibujados por el insomnio. «Hemos estado rezando sobre esto», comenzó Mary, «sobre Lily, sobre Emma, sobre lo que es correcto frente a lo que queremos». Tom retomó la historia. Hace 2 noches, Lily tuvo una pesadilla. Estaba llamando a Emma, rogándole a su hermana que no la dejara de nuevo. Recordaba cosas que no sabíamos que recordaba. A su madre se la llevaron. Brad lastimando a Max. Estar separada de Emma. «Hemos sido egoístas», admitió Mary, con lágrimas en los ojos. «Queríamos creer que la protegíamos haciéndola olvidar, pero nunca olvidó. Solo aprendió a no hablar de ello, porque nos entristecía». Pasaron una carpeta por la mesa. «Vamos a retirar nuestra petición de custodia. Esas niñas se necesitan. Ya han perdido bastante». Marcus sintió un nudo en la garganta. «Eso es increíblemente desinteresado. Increíblemente desinteresado». «No», dijo Tom con firmeza. «Es lo correcto. Pero tenemos condiciones. Queremos permanecer en la vida de Lily. Visitas, vacaciones, cumpleaños. Queremos ser los tíos que nunca tuvo. Creo que a Emma le encantaría. Ella sabe que Lily te ama. Nunca querría quitarle eso». Mary cruzó la mesa y agarró la mano de Marcus. «Hay algo más. Sabemos que los has estado visitando todos los días. Sabemos que has estado pagando de tu bolsillo la terapia de Emma. Las niñas hablan constantemente del señor Marcus. Necesitan estabilidad», continuó Tom. «Necesitan a alguien que entienda la pérdida pero que no deje que le amargue. Alguien que sepa que proteger a los niños es un trabajo sagrado». Marcus comprendió lo que sugerían antes de que lo dijeran. «Tengo 62 años. Soltero. Trabajo horas peligrosas. También eres el hombre que escuchó a un perro con los ojos vendados y salvó a una niña», interrumpió Mary. «Eres por quien pregunta Emma cuando tiene pesadillas. Eres el que le prometió que el sacrificio de Max no sería olvidado». Aquella noche, Marcus estaba sentado en su casa vacía, mirando las 2 tazas de café que seguía poniendo cada mañana. Emily sonreía desde su foto en la repisa de la chimenea, por siempre 10, por siempre perfecta en el recuerdo. Pero ahora otros rostros se unían al de ella en su mente. Emma, enseñando al ciego Max a confiar de nuevo. Lily, feroz, cariñosa y llena de vida. Sonó su teléfono. Linda Crenshaw, la trabajadora social. «Marcus, estoy en el hospital con Jennifer Wilson. ¿Está lúcida?», preguntando por sus hijas. «Los médicos dicen que es notable». Brad mantuvo su droga lo suficiente para ser manejable, pero no lo suficiente para causar daño permanente. Quiere verlas, pero ahora es una extraña para ellas. Peor aún. Emma vio a su madre desaparecer, luego le dijeron que había muerto. El trauma de la resurrección podría ser demasiado. Linda hizo una pausa. «Preguntó por ti, Jennifer», dijo que Emma escribió sobre el amable oficial en cartas que Brad nunca envió. «Quiere conocer al hombre que salvó a su hija». Marcus condujo hasta el hospital, con la mente agitada. En la habitación 314 encontró a una mujer que parecía una versión más vieja y agotada de Emma. Jennifer Wilson era delgada, pálida, con el pelo prematuramente gris, pero sus ojos, los ojos de Emma, eran claros y estaban llenos de dolor. «Oficial Sullivan». Tenía la voz ronca por el desuso. «Me dicen que encontró a mi bebé, que está viva gracias a usted. Está viva gracias a Max». Solo escuché cuando pidió ayuda. La cara de Jennifer se arrugó. «Max, Dios. Recuerdo cuando Brad lo trajo a casa. Lo único bueno que hizo ese hombre. Murió hace 3 días, rodeado de amor. Emma estaba con él». «¿Y Lily?».
¿Mi pequeña Lily? ¿Segura? ¿En acogida, pero a salvo? Las niñas se reunirán pronto. Jennifer se secó los ojos. Necesito decirte algo, sobre Brad, sobre el anillo del que formaba parte. Yo no era solo una adicta que él manipulaba. Yo era enfermera. Trabajé en salas de pediatría. Empecé a notar niños desaparecidos del sistema. Niños de acogida, fugitivos, hijos de adictos. Niños que nadie echaría de menos. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Estabas investigando? Fui un estúpido. Pensé que podría reunir pruebas, ser un héroe. En vez de eso, me convertí en un lastre. Brad me sedujo, me aisló. Luego, cuando me acerqué demasiado a la verdad, señaló la habitación del hospital. 2 años de cadenas químicas. Pero recuerdas cosas. Nombres. Fechas. Todo. Me mantuvieron sedado, no con muerte cerebral. Sé dónde guardaba Brad sus registros reales. Sé los nombres de los compradores. Sé que trabajadores sociales fueron pagados para mirar hacia otro lado. Sus ojos se endurecieron. Sé por qué mantuvo viva a Emma cuando vendió a los demás. Marcus esperó. Ella era un inventario especial. Rubia, de ojos azules, lo bastante joven para entrenarla pero lo bastante mayor para ser útil. El comprador en Tokio ofrecía $500,000. Brad iba a jubilarse con la venta de mi hija. La revelación golpeó a Marcus como un golpe físico. Todas aquellas veces que Emma había escrito sobre portarse bien para que Brad no la echara, en cierto modo sabía lo que le esperaba. Hay una caja de seguridad, continuó Jennifer. Brad me hizo firmar antes de internarme. Banco de América, sucursal de Riverside, caja 472, todo está allí. Marcus llamó a Coleman inmediatamente. En cuestión de horas, tenían una orden. La caja contenía exactamente lo que Jennifer prometió. Libros de contabilidad, fotos, información de contacto de una red que abarcaba el Pacífico. El grupo de trabajo del FBI se triplicó de la noche a la mañana, pero la mente de Marcus seguía volviendo al problema inmediato. 2 niñas que necesitaban un hogar. Una madre que había sido borrada químicamente de sus vidas y su propia casa vacía llena de fantasmas. Aquella noche tomó una decisión que le habría parecido imposible una semana antes. Llamó al jefe Rodríguez. Quiero prejubilarme y acoger a Emma y Lily Wilson. Hubo una larga pausa. Marcus, ¿estás seguro? Esto es un gran. Llevo muerto 5 años, jefa. Un perro con los ojos vendados y una niña valiente me demostraron que solo estaba cumpliendo con mi deber. Estos niños necesitan a alguien que entienda que el amor no muere solo porque la gente muere. Necesitan a alguien que sepa que la familia no siempre es de sangre. A veces es solo aparecer. ¿Y Jennifer? ¿Cuándo la liberen? Marcus había pensado en eso. Esas chicas van a necesitar ayuda para aprender a confiar en ella de nuevo. Necesitarán estabilidad mientras todos sanan. Yo puedo proporcionársela. Colgó y se dirigió a la habitación de Emily, que no había cambiado desde el día de su muerte. Paredes rosas, animales de peluche, un violín que nunca volvería a tocar. Durante 5 años había sido un santuario. Pero los santuarios eran para los muertos, y Marcus estaba eligiendo la vida. Mañana empezaría a cambiar las cosas. No a borrar a Emily, eso nunca. Pero haciendo espacio para nuevos amores, nuevas pérdidas, nuevas oportunidades. Max le había mostrado que sanar no significaba olvidar. Significaba llevar el pasado hacia adelante mientras seguía avanzando hacia la esperanza. Sonó el timbre. Marcus encontró a Dorothy Harrison en su porche, con un aspecto frágil a la luz del porche. Voy a ir a la cárcel, dijo simplemente. Mi abogado dice que de 5 a 10 años, como mínimo. Quería darte esto antes de irme. Le entregó una cajita. Dentro había un collar. No un collar cualquiera. El collar de policía de Max de sus días en Sacramento, el número de placa aún brillaba. Brad guardaba trofeos. Esto estaba en su caja fuerte. La voz de Dorothy se quebró. Ese perro fue mejor padre de lo que yo nunca fui. Protegió a esa niña cuando yo protegía a un monstruo. Prométeme algo. ¿Qué cosa? Dile a Emma que incluso las madres que fracasan catastróficamente pueden seguir amando a sus hijos. Dile que el amor no siempre es suficiente, pero sigue siendo real. ¿Puedes hacerlo? Marcus asintió, comprendiendo. Dorothy no hablaba de Emma y Jennifer.
Hablaba de sí misma y de Brad, de amar a alguien más allá de la redención y del precio de esa devoción ciega. Mientras ella se alejaba, Marcus sostuvo el collar de Max a la luz. Mañana se lo enseñaría a Emma. Lo enmarcarían, lo pondrían en algún lugar especial. Un recordatorio de que los héroes existen en todas las formas, que el amor trasciende las especies, que a veces las verdades más profundas provienen de aquellos que no pueden hablar. La verdad había liberado a mucha gente hoy. A Jennifer de su prisión química, al FBI de casos sin salida, a los niños que seguían atrapados en la red a la que Brad había servido. Pero, sobre todo, había liberado a Marcus de la prisión de su dolor, mostrándole que honrar a los muertos significaba servir a los vivos, que su casa vacía podía volver a estar llena, que el amor, como Max había demostrado, no calculaba probabilidades ni medía costes, simplemente perduraba. Habían pasado 6 meses desde la muerte de Max, y el aire de noviembre prometía el invierno cuando Marcus Sullivan estaba en la cocina de su casa transformada. La casa, antes silenciosa, ahora bullía de vida. La animada charla de Lily desde el salón, donde jugaba al cole con sus peluches, y la suave voz de Emma leyendo en voz alta uno de sus libros favoritos sobre perros valientes. La cafetera gorgoteaba, llenando 2 tazas como siempre. La cafetera gorgoteaba, llenando 2 tazas como siempre. Pero ahora la segunda taza tenía un propósito. Emma había empezado a tomar café con él por las mañanas, en su mayoría leche caliente con un chorrito de café, pero se sentaba con la seriedad de un adulto a hablar del día que le esperaba. «Señor Marcus», dijo Emma aquella mañana, subiéndose a su taburete habitual. «Hoy es el día, ¿verdad? Mamá viene para Acción de Gracias». Marcus asintió, fijándose en el cuidado con que decía mamá, no mami, como antes, pero tampoco Jennifer. Habían sido necesarios meses de terapia, visitas supervisadas y paciente reconstrucción para llegar a este punto. Llegará a mediodía. ¿Estás preparada? Emma trazó el borde de su taza con un dedo. El doctor Walsh dice que estar preparado no es no tener miedo. Se trata de ser lo bastante valiente para intentarlo de todos modos. Emma lo miró. Eso es lo que Max me enseñó. Desde el salón, la voz de Lily se alzó emocionada. Emma, ven a ver, está nevando. La primera nevada de la temporada cayó en copos gordos y perezosos, transformando Riverside Springs en una postal. Emma corrió hacia la ventana y Marcus la vio ponerse ligeramente rígida. La nieve aún le recordaba el día en que Brad había cegado a Max y lo había abandonado. Pero entonces Lily la cogió de la mano y los hombros de Emma se relajaron. ¿Podemos salir?, preguntó Lily, saltando sobre las puntas de los pies. Por favor, por favor, por favor. Después de desayunar, dijo Marcus, que ya estaba cogiendo sus botas de nieve, y solo en el patio trasero. El patio trasero también se había transformado. Donde antes solo había hierba y vacío, ahora estaba el jardín de Max, un pequeño monumento con su collar en una funda impermeable, rodeado de flores que florecerían en primavera. Las niñas habían insistido en plantarlas ellas mismas, una por cada niño que Max había ayudado a salvar gracias a las pruebas que había llevado consigo. Mientras las niñas jugaban en la nieve, sonó el teléfono de Marcus. Era Sarah Chen, de la clínica veterinaria. Marcus, tengo a alguien aquí que necesita hablar contigo. Dice que es sobre Max. 20 minutos más tarde, Marcus estaba en el despacho de Sarah frente a un hombre que reconoció por las fotografías, el agente James Mitchell, el adiestrador original de Max en Sacramento. Siento no haber venido antes, dijo Mitchell, con la voz cargada de emoción. Cuando me enteré de lo que había hecho Max, de lo que había sobrevivido, no pude asimilarlo. Ese perro fue mi compañero durante 3 años. Cuando me lo robaron, pensé que le había fallado. No le fallaste, dijo Marcus con firmeza. Lo entrenaste. Ese entrenamiento salvó la vida de Emma. Mitchell sacó una foto gastada, él y Max en una ceremonia policial, Max llevando una medalla al valor. Me salvó la vida 2 veces en el trabajo, en una redada antidroga que salió mal y una vez durante el derrumbe de un edificio. Nunca dudó, nunca se echó atrás. Se le quebró la voz. Pensar en el ciego, abandonado, aún protegiendo a aquella niña. Cumplió su misión, dijo Marcus. Hasta el final, Mitchell se secó los ojos. Traje algo. De su antigua unidad. Le entregó a Marcus una bandera doblada, la que había cubierto la perrera de Max en la unidad K9.
Los chicos querían que Emma la tuviera. Decían que cualquier compañero de Max era familia para ellos. De vuelta a casa, Marcus encontró a las niñas construyendo un muñeco de nieve, con sus risas brillantes en el aire frío. Pero la verdadera sorpresa le esperaba dentro. Jennifer Wilson estaba en la cocina, temprano para su visita, sosteniendo una cazuela y con cara de terror. Llamé a la puerta, pero nadie respondió y la puerta estaba abierta, así que se detuvo al ver a Marcus. «Perdóname. Debería haber esperado fuera». «Está bien», dijo Marcus, aunque sus instintos protectores se encendieron. Jennifer tenía mejor aspecto que 6 meses atrás. Más sana, más estable. Ver a sus hijas con regularidad le había dado un propósito, pero seguía moviéndose como alguien que teme ocupar demasiado espacio. «Las niñas están fuera», dijo con cuidado. «Aún no saben que estás aquí». Jennifer se acercó a la ventana, observando a sus hijas jugar. «Parecen tan felices», susurró. «Tan normales. A veces pienso que están mejor sin». «Detente», interrumpió Marcus. «Ya he pasado por eso. No conduce a nada bueno. Necesitan a su madre. Están aprendiendo a necesitarte de nuevo». La puerta trasera se abrió de golpe y Lily entró corriendo, con las mejillas rojas por el frío. «Señor Marcus», Emma hizo la cabeza del muñeco de nieve demasiado grande y... «¡Mamá!». Se quedó helada, luego corrió hacia adelante, lanzando sus brazos cubiertos de nieve alrededor de la cintura de Jennifer. Jennifer abrazó a su hija como si fuera a desaparecer, con lágrimas corriéndole por la cara. Emma apareció en la puerta más lentamente, con la nieve todavía pegada a su chaqueta. Estudió a su madre con aquellos 2 ojos sabios. «Llegas pronto», dijo simplemente. «He traído guiso de judías verdes», dijo Jennifer, con voz temblorosa. «De las que llevan cebolla crujiente por encima. Te encantaban». «Lo recuerdo», dijo Emma en voz baja. Entonces, como si se rompiera una presa. «Me acuerdo de todo, mamá. Las canciones que cantabas. Cómo me trenzabas el pelo. Cómo intentaste protegernos de Brad. Cómo hizo que te fueras. De Brad. ¿Cómo te hizo marchar?». A Jennifer se le doblaron las rodillas. Se hundió en una silla, sollozando. «Lo siento mucho, cariño. Lo siento muchísimo. Intenté luchar contra él, intenté conseguir ayuda, pero nadie me creyó». Y entonces, Emma cruzó la habitación y se subió al regazo de su madre. Algo que no había hecho en ninguna visita anterior. «Está bien, mamá. Max me protegió cuando tú no pudiste y luego el SR. Marcus me protegió cuando Max no pudo. Eso es lo que hace la familia. Nos turnamos para ser fuertes». Marcus llevó a Lily a la sala en silencio, dándoles espacio, pero pudo oír claramente las siguientes palabras de Emma. «Te escribí cartas. Todas las semanas. Brad dijo que las enviaba por correo, pero no lo hizo, ¿verdad?». «No, cariño. Pero os escribía a los 2, en mi mente, cada día». La comida de acción de gracias que siguió fue diferente a cualquier otra que Marcus hubiera experimentado. La mesa que había estado vacía durante 5 años ahora rebosaba, no solo de comida, sino de esperanza tentativa. Los Anderson habían venido, como habían prometido, con la tarta favorita de Lily. Sarah Chen llegó con su compañero. Incluso el detective Coleman se pasó por allí con su familia. Pero el invitado más inesperado llegó cuando estaban sirviendo el postre. Dorothy Harrison, en libertad vigilada durante las vacaciones, estaba en la puerta con un pastel de calabaza y los ojos hundidos. «Sé que no soy bienvenida», dijo rápidamente. «Solo quería traer esto. Es la receta de mi madre. Antes la hacía cuando Brad era joven». Se interrumpió. Emma miró a Marcus antes. Se interrumpió. Emma miró a Marcus y luego a su madre. Fue Jennifer quien habló primero. «Has salvado a mis hijas diciendo por fin la verdad. Eso cuenta para algo». La compostura de Dorothy se quebró. «Destruí a tu familia intentando salvar a la mía. Eso no tiene perdón». «Puede que no», dijo Emma, con su voz de niña cortando las complejidades adultas. «Pero Max me enseñó algo. No podía ver, pero aún así encontró gente buena. Tal vez no podías ver lo que Brad realmente era porque lo amabas. Eso es diferente a ser malo». Hicieron lugar en la mesa. Fue incómodo, doloroso, pero de alguna manera necesario. Cuando Dorothy se sentó, sacó un pequeño paquete envuelto y se lo deslizó a Emma. «Estaba entre las cosas de Brad. Creo que Max querría que lo tuvieras».
Dentro había una foto que Marcus nunca había visto. Max de cachorro, con los ojos brillantes y sin cicatrices, vistiendo un diminuto chaleco de policía. En el reverso, escrito a mano por Brad: día de graduación de la unidad K9. Pagué $500 por robarlo. Valió cada centavo por la protección de Emma. Compró a Max para mantenerme tranquila, dijo Emma en voz baja. No sabía que estaba comprando un héroe. Después de cenar, se reunieron en el salón. Los Anderson habían traído una guitarra y Tom tocaba mientras los niños cantaban. Jennifer se sentó cerca de sus hijas, pero sin apretujarlas, dejando que ellas marcaran el ritmo. Dorothy ayudaba a recoger los platos. Cada pequeño acto de servicio era una forma de penitencia. Al caer la tarde, Emma le pidió a Marcus un momento a solas. Salieron al porche, con el aliento empañado por el aire frío. Señor Marcus, empezó diciendo, necesito preguntarle algo importante. Cualquier cosa. El juez dice que Lily y yo podemos elegir dónde vivir ahora que mamá está mejor. Tiene un apartamento, vuelve a trabajar y quiere que volvamos. Emma hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero queremos quedarnos aquí, con vosotros. A Marcus se le apretó el corazón. Emma, no porque no queramos a mamá, se apresuró a decir, la queremos. Pero ella todavía se está curando, y nosotros también, y tú eres como el árbol fuerte bajo el que Max y yo solíamos sentarnos. No te mueves, incluso en las tormentas. ¿Qué piensa tu madre de esto? Emma sonrió tristemente. Dice que lo que nos haga sentir más seguros, pero veo que le duele. No quiero hacerle más daño. Marcus se arrodilló a su altura. ¿Y si intentamos algo diferente? ¿Y si tu madre se mudara más cerca? Podría verte todos los días, pero seguirías teniendo tu habitación aquí. Podríamos ser otro tipo de familia, no tradicional, pero real. ¿Como los Anderson siguen siendo la otra familia de Lily? Exactamente. Emma le echó los brazos al cuello. A Max le habría gustado. Siempre decía, bueno, no lo decía con palabras, pero me lo demostró, que manada significa todos los que te quieren, no solo con quien estás emparentado. Esa noche, cuando todos se habían ido y las niñas dormían, Marcus estaba en el jardín de Max. La nieve lo había cubierto todo de un blanco inmaculado, pero el collar de Max aún brillaba en su funda. Pensó en la extraña familia que se había formado. Un viudo afligido, 2 hermanas traumatizadas, una madre que luchaba por recuperarse de un encierro químico, vecinos ancianos en busca de redención, padres adoptivos que eligieron el amor antes que la posesión. Tú lo hiciste, le dijo al monumento, perro testarudo y valiente. Tú nos uniste a todos. El viento se levantó arremolinando la nieve alrededor del jardín y por un momento Marcus casi pudo imaginar que oía un ladrido familiar transportado por la brisa, aprobador, protector, eterno. Dentro, su teléfono zumbó. Un mensaje de Jennifer. Gracias por querer a mis hijas cuando yo no podía. Gracias por no intentar reemplazarme. Gracias por mostrarme que las familias pueden reconstruirse con nuevas formas. Él respondió, gracias Max. Nos mostró a todos que el amor no sigue reglas. Simplemente protege, persiste y espera. A través de la ventana podía ver la habitación de la niña. Y dormían plácidamente, Lily abrazada a su perro de peluche, Emma, con la foto de Max en su mesilla de noche. Sobre sus camas colgaban la bandera de la unidad de Max y un nuevo cartel que Emma había hecho. El amor se guarda en el perro, pero nunca se va del todo. Mañana traería nuevos retos. El juicio de los cómplices de Brad, la continuación de la terapia, el lento trabajo de curación, pero esta noche, en una casa antes vacía por el dolor y ahora llena de un amor inesperado, Marcus Sullivan comprendió lo que Max había sabido desde el principio. La salvación adopta muchas formas, pero siempre empieza por negarse a rendirse. El reloj de pie dio las campanadas de medianoche, marcando el comienzo de un nuevo día para una familia unida por la tragedia, pero unida por algo más fuerte. Los lazos irrompibles que se forjan cuando el amor se niega a ceder. Cuando la esperanza camina sobre 4 patas, y cuando incluso la ceguera se convierte en una forma de ver lo que de verdad importa. Por la mañana, habría café para 2, luego para 3, luego para cuantos necesitara su extraña y hermosa familia. Pero por ahora, Marcus se limitaba a ser testigo del silencioso milagro de unos niños dormidos,
seguros y queridos, en un hogar custodiado para siempre por el recuerdo de un perro ciego que lo cambió todo. A todos los que alguna vez han sentido que su casa se ha hecho demasiado grande, que ponen 2 tazas de café por costumbre para alguien que nunca volverá a beber de ellas, que creen que sus mejores capítulos han quedado atrás. Esta historia es para ti. Marcus Sullivan pasó 5 años muriendo dentro de un cuerpo vivo, convencido de que perder a su hija significaba perder su propósito. Pero un perro con los ojos vendados que montaba guardia en una autopista le enseñó lo que a veces olvidamos. El amor no termina con la pérdida, se transforma. A los 62 años, cuando la mayoría piensa que la vida consiste en desconectar, Marcus descubrió que se trataba de abrirse. Esas habitaciones vacías por las que pasas, ese silencio que parece demasiado pesado, no son permanentes. Dorothy Harrison vivía con la culpa de haber permitido el mal, pero incluso ella encontró la redención en decir la verdad. Los Anderson amaron lo suficiente como para dejarlo ir. Jennifer luchó durante 2 años de encarcelamiento químico para recuperar a sus hijas, y Max, ese perro valiente, demostró que la lealtad trasciende a la propia muerte. Tu dolor es real, pero también lo es tu capacidad para volver a amar, tu experiencia, tu sabiduría, tu firmeza. Algún niño necesita eso, algún perro rescatado lo necesita, alguna familia rota necesita exactamente lo que tú puedes ofrecer. Dime, ¿qué espacio vacío en tu vida podría estar esperando a ser llenado con un nuevo propósito? ¿Alguna vez un animal te ha enseñado algo profundo sobre el amor? Comparte tu historia a continuación.